Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Espero que te guste lo que ves y te quedes un rato. Hoy vamos a hablar de algo que sé que les encantan: dramas turcos. Pero no cualquier drama turco, no señores. Vamos a imaginar, vamos a soñar un poquito y vamos a hablar de los que, en mi humilde opinión, podrían ser los dramas turcos que arrasarán en 2025. Y ojo que no vamos a hablar de culebrones de 100 capítulos, no. Estamos hablando de miniseries, de joyas concisas y explosivas de tan solo 9 episodios. ¿Por qué 9 episodios? Pues porque a veces menos es más, y porque a todos nos gusta una historia que nos enganche desde el principio y nos deje con ganas de más, pero sin agotarnos. Y lo más importante, vamos a hablar de dramas llenos de amor, de pasión, de esos que te hacen suspirar y, por supuesto, con besos. Porque a quién no le gusta un buen beso en una telenovela, ¿verdad? Así que prepárense un cafecito turco, relájense y acompáñenme en este viaje de imaginación y pasión turca. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de mis vídeos sobre dramas turcos, o simplemente si quieren apoyarme, suscríbanse. Es completamente gratis y me ayudarán un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, empecemos. Voy a proponerles 3 posibles dramas, 3 ideas que, en mi opinión, tienen todo el potencial para convertirse en un éxito rotundo en 2025. Intentaré ser lo más detallada posible, para que se hagan una idea clara de lo que tengo en mente. Ojalá alguna productora turca me esté escuchando. La primera idea se titula El secreto del olivo centenario. Imaginen esto: una joven y exitosa abogada de Estambul, Deniz, que está completamente enfocada en su carrera y no tiene tiempo para el amor. De hecho, ha renunciado a él después de una desilusión amorosa. Un día, recibe una carta inesperada. Su abuela, a quien no ve desde hace años, ha fallecido y le ha dejado en herencia una antigua finca en la región del Egeo, llena de olivares centenarios. Deniz, a regañadientes, decide viajar hasta allí para ocuparse de la herencia y vender la finca lo antes posible. Pero al llegar a la pequeña aldea, se encuentra con un mundo completamente diferente al que está acostumbrada. La vida allí es más lenta, más sencilla, y la gente es cálida y acogedora. Y en medio de todo ese encanto rural, conoce a Demir, un atractivo y enigmático agricultor que vive en la finca vecina. Demir es un hombre conectado a la tierra, apasionado por la naturaleza y con una filosofía de vida muy diferente a la de Deniz. Al principio chocan constantemente. Deniz lo ve como un pueblerino testarudo y Demir la ve como una niñata mimada de ciudad. Pero poco a poco, a medida que Deniz se adentra en la historia de su familia y descubre los secretos que esconde la finca, empieza a ver a Demir con otros ojos. Demir le enseña a conectar con la naturaleza, a apreciar la belleza de las pequeñas cosas y a vivir el presente. Y Deniz, a su vez, le muestra a Demir un mundo nuevo, lleno de posibilidades y ambiciones. Entre ellos surge una atracción irresistible, un amor prohibido que desafía sus diferencias y sus propios prejuicios. Pero su relación se complica aún más cuando descubren que hay un oscuro secreto relacionado con la finca y con la familia de Deniz, un secreto que podría poner en peligro su amor y sus vidas. ¿Los besos? Ah, los besos. Imaginen los atardeceres dorados entre los olivos, el olor a tierra mojada después de la lluvia, y esos encuentros furtivos llenos de pasión y deseo. Besos robados, besos desesperados, besos que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Un drama con un toque de misterio, de romance y de paisajes impresionantes. Pero profundicemos un poco más en esta historia. Pensemos en la ambientación. El Egeo turco es un lugar mágico, lleno de pueblos pintorescos con casas blancas y azules, playas escondidas y una gastronomía deliciosa. La finca de la abuela de Deniz podría ser una antigua mansión de piedra, rodeada de olivos centenarios y con vistas al mar. Podríamos incluir escenas de Deniz caminando por los olivares, aprendiendo sobre la producción de aceite de oliva y conectando con sus raíces. También podríamos mostrar la vida cotidiana de la aldea, con sus mercados llenos de colores y sabores, sus festivales tradicionales y sus costumbres ancestrales. La música también jugaría un papel importante con melodías tradicionales turcas que evocan la nostalgia y la melancolía.
En cuanto a los personajes secundarios, podríamos incluir a una anciana sabia del pueblo, que conoce todos los secretos de la finca y que se convierte en una especie de mentora para Denise. También podríamos incluir a un rival amoroso para Demir, un hombre rico y poderoso que está interesado en comprar la finca y que ve a Denise como un obstáculo. Y por supuesto, no podría faltar la mejor amiga de Denise en Estambul, una mujer moderna y sofisticada que le da consejos sobre el amor y la vida. El conflicto central de la serie no solo se centraría en el romance entre Denise y Demir, sino también en el misterio que rodea a la finca. ¿Qué secreto esconde la familia de Denise? ¿Por qué su abuela nunca le habló de su pasado? ¿Quién está tratando de sabotear la venta de la finca? Estas preguntas mantendrían al espectador enganchado a la historia hasta el final. Los besos, como dije antes, serían fundamentales. Podríamos imaginar una escena en la que Denise y Demir se besan bajo la lluvia, mientras intentan proteger los olivos de una tormenta. O una escena en la que se besan al amanecer, después de pasar la noche juntos en una cabaña en medio de los olivares. Estos besos serían intensos, apasionados y llenos de significado. Mi segunda propuesta se llama El Atelier de los Recuerdos. Esta historia nos traslada al vibrante y bohemio barrio de Beyoglu, en Estambul. Elif es una joven diseñadora de moda que hereda el antiguo taller de costura de su abuela, una leyenda en el mundo de la moda turca. El taller está lleno de telas antiguas, patrones olvidados y recuerdos de un pasado glorioso. Elif, que está pasando por un momento de bloqueo creativo y personal, decide cerrar el taller y venderlo. Pero un día, mientras ordena las cosas de su abuela, encuentra un antiguo diario lleno de bocetos y cartas de amor. A través del diario, Elif descubre la historia de amor secreta de su abuela con un famoso pintor de la época, un amor que fue prohibido por sus familias y que terminó en tragedia. Intrigada por la historia, Elif decide investigar más a fondo y restaurar el taller para honrar la memoria de su abuela. En su camino se cruza Khan, un apuesto y talentoso fotógrafo que está fascinado por la historia del taller y se ofrece a ayudarla con su proyecto. Khan es un hombre apasionado por el arte y la belleza, y tiene un don especial para capturar la esencia de las cosas. Juntos Elif y Khan se sumergen en el mundo de la moda y el arte de la década de 1950, recreando los diseños de la abuela de Elif y descubriendo los secretos que esconde el taller. Entre ellos surge una fuerte conexión, una atracción que va más allá de lo profesional. Pero ambos tienen sus propios fantasmas del pasado y sus propias inseguridades, lo que dificulta su relación. Además, el destino parece empeñado en repetir la historia de la abuela de Elif, poniendo a prueba su amor y su capacidad para superar los obstáculos. ¿Los besos? Ay, aquí los besos son pura poesía. Besos en medio de telas de seda, besos a la luz de las velas, besos que transmiten la pasión por el arte y el amor. Besos que son un homenaje a la historia y a la memoria. Imaginen la atmósfera romántica del taller, la música suave de fondo, y esos encuentros llenos de ternura y deseo. Un drama elegante, sofisticado y lleno de emociones a flor de piel. Para esta serie, la recreación de la década de 1950 sería crucial. Podríamos utilizar vestuario, maquillaje y peinados de la época, así como música y películas clásicas turcas. También podríamos mostrar cómo era la vida en Estambul en aquellos años, con sus cafés literarios, sus clubes de jazz y sus desfiles de moda. El taller de costura de la abuela de Elif sería un personaje en sí mismo, un lugar mágico y lleno de historia. Podríamos mostrar las telas antiguas, los patrones olvidados y las máquinas de coser antiguas, que evocan un pasado glorioso. Los personajes secundarios también jugarían un papel importante. Podríamos incluir a una anciana modista que trabajó con la abuela de Elif y que le cuenta historias sobre su pasado. También podríamos incluir a un crítico de moda influyente que admira el trabajo de Elif y que la ayuda a impulsar su carrera. Y por supuesto, no podría faltar la exnovia de Khan, una mujer celosa y vengativa que está decidida a separarlos. El conflicto central de la serie no solo se centraría en el romance entre Elif y Khan, sino también en la historia de amor secreta de la abuela de Elif. ¿Por qué su amor fue prohibido? ¿Qué pasó con el pintor? ¿Podrán Elif y Khan evitar repetir la historia de sus antepasados? Estas preguntas mantendrían al espectador enganchado a la historia hasta el final. Los besos en esta serie serían más sutiles y románticos que en la primera. Podríamos imaginar una escena en la que Elif y Khan se besan mientras bailan al ritmo de una canción de jazz en el taller.
O una escena en la que se besan bajo la lluvia, después de pasar la noche trabajando juntos en un diseño. Estos besos serían tiernos, apasionados y llenos de esperanza. Y por último, mi tercera idea se titula La joya escondida de Capadocia. Esta historia nos lleva a uno de los paisajes más mágicos y fascinantes de Turquía, Capadocia. Zeynep es una joven guía turística que vive en una pequeña aldea de Capadocia. Conoce cada rincón de la región y está enamorada de su cultura y su historia. Un día, mientras guía a un grupo de turistas, conoce a Emir, un rico y famoso empresario de Estambul que está de vacaciones en Capadocia. Emir es un hombre ambicioso, materialista y superficial que solo piensa en los negocios y el dinero. No le interesa la cultura ni la historia de la región, y ve a Capadocia como un simple destino turístico. Zeynep al principio lo detesta. Lo considera un arrogante y un insensible. Pero a medida que pasan los días, Emir empieza a mostrar su lado más vulnerable y humano. Zeynep le enseña a apreciar la belleza de Capadocia, a conectar con su gente y a valorar las cosas sencillas de la vida. Entre ellos surge un amor improbable, un amor que desafía sus diferencias y sus orígenes. Pero su relación se complica aún más cuando Emir le revela a Zeynep que está planeando construir un lujoso hotel en Capadocia, un proyecto que podría destruir el encanto y la autenticidad de la región. Zeynep se siente traicionada y decepcionada, y debe decidir si seguir su corazón o defender lo que cree que es justo. ¿Los besos? Aquí los besos son pura aventura. Besos en medio de los globos aerostáticos al amanecer, besos en las cuevas milenarias, besos que transmiten la magia y el misterio de Capadocia. Besos que son una promesa de amor eterno. Imaginen el paisaje impresionante de Capadocia, los colores vibrantes del cielo, y esos momentos íntimos y apasionados entre Zeynep y Emir. Un drama lleno de contrastes, de paisajes de ensueño y de un amor que supera todas las barreras. La belleza de Capadocia sería un elemento clave en esta serie. Podríamos mostrar los paisajes impresionantes de la región, con sus formaciones rocosas únicas, sus ciudades subterráneas y sus iglesias rupestres. También podríamos incluir escenas de Zeynep guiando a turistas por la región, contándoles historias sobre su cultura y su historia. Los globos aerostáticos al amanecer serían una imagen recurrente simbolizando la libertad y la esperanza. Los personajes secundarios también serían importantes. Podríamos incluir al mejor amigo de Zeynep, un joven artista local que está enamorado de ella en secreto. También podríamos incluir a la socia de Emir, una mujer ambiciosa y sin escrúpulos que está decidida a construir el hotel a toda costa. Y por supuesto, no podría faltar el padre de Zeynep, un hombre sabio y respetado que le da consejos sobre la vida y el amor. El conflicto central de la serie no solo se centraría en el romance entre Zeynep y Emir, sino también en la lucha por proteger Capadocia. ¿Podrá Zeynep convencer a Emir de que abandone su proyecto? ¿Podrán salvar la región de la destrucción? Estas preguntas mantendrían al espectador enganchado a la historia hasta el final. Los besos en esta serie serían más espontáneos y apasionados que en las anteriores. Podríamos imaginar una escena en la que Zeynep y Emir se besan en medio de un paseo en globo aerostático, mientras admiran el paisaje impresionante de Capadocia. O una escena en la que se besan en una cueva milenaria, después de pasar la noche refugiándose de una tormenta. Estos besos serían intensos, llenos de emoción y significado. Y ahí lo tienen, mis 3 propuestas de dramas turcos para 2025. 3 historias diferentes, pero con un denominador común: amor, pasión y por supuesto muchos besos. Espero que les hayan gustado mis ideas y que se hayan divertido imaginando estas posibles series. ¿Cuál de las 3 les gustó más? ¿Qué otros dramas turcos les gustaría ver en el futuro? Para recapitular y darles aún más detalles, podríamos pensar en algunos títulos alternativos para cada una de estas series. Para El secreto del olivo centenario podríamos considerar títulos como La herencia del Egeo, Entre olivos y secretos, o El aroma del recuerdo. Para El atelier de los recuerdos podríamos optar por Hilos de pasión, La modista de Belloglu o El legado de seda. Y para La joya escondida de Capadocia podríamos usar Bajo el cielo de Capadocia, El secreto de las chimeneas de hadas, o Un amor en las alturas. También podríamos pensar en los actores y actrices que podrían protagonizar estas series. Para El secreto del olivo centenario podríamos imaginar a Hande Erçel como Deniz y a Can Yaman como Demir. Para El atelier de los recuerdos podríamos ver a Serine y Sarkaya como Elif y a Burak Deniz como Can.
Y para la joya escondida de Capadocia, podríamos tener a Demet Özdemir como Zeynep y a Kerem Bürsin como Emir. Sería un elenco de ensueño. En resumen, hoy hemos soñado con 3 posibles miniseries turcas de 9 episodios llenas de romance, pasión y besos inolvidables. Hemos viajado desde los olivares del Egeo hasta el bohemio barrio de Beyoglu, terminando en los paisajes mágicos de Capadocia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo creando estas historias. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Si es así, por favor, déjenme un comentario abajo diciéndome cuál de las 3 historias les gustó más, o si tienen alguna otra idea para un drama turco. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y ahora el llamado a la acción final: si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarme de que no se pierdan mis próximos vídeos sobre dramas turcos y mucho más. Hasta la próxima.